En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este momento en el que vivimos este camino eclesial y en donde pues nos abrimos para que día a día podamos responder como esos discípulos misioneros que tú esperas para este siglo XXI. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hemos estado mirando desde hace muchos días este caminar eclesial, por un lado, ya dirigiéndonos directamente a la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, y ahora partiendo a este otro elemento, otro momento, que es la celebración del sínodo para la sinodalidad, donde se busca una iglesia en comunión, en participación y en misión. Para ir comprendiendo un poco el tema de la sinodalidad, vamos a mirar el tema de la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia. Antes de entrar propiamente al tema de el Vademecum o al documento de trabajo sobre la sinodalidad, vamos a ver la sinodalidad en sí misma, en la vida y en la misión de la iglesia. Entonces, descubrir cómo a través de los tiempos hemos podido mirar, decíamos el programa pasado, que la iglesia nace en la sinodalidad, se desarrolla en la sinodalidad, pero paulatinamente pierde un poco el sentido hasta que el Concilio Vaticano II llama de nuevo a centrarse en Cristo, en el Padre, en el Espíritu y en ello en la sinodalidad. Entonces, entender que siempre la sinodalidad es un tiempo particular. Podríamos hablar del kairos o tiempo de Dios de la sinodalidad. Es decir, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Beato Pablo VI. En efecto, sinodalidad ha subrayado, o la sinodalidad es dimensión constitutiva de la iglesia. No es una opción que se puede hacer o no, sino que la sinodalidad es constitutiva de la iglesia misma. De modo que lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, que la vez pasada explicábamos, ¿no? Sínodo como sinodos o sinodón, que se refiere a caminar juntos, caminar por el mismo camino, seguir el mismo camino. Entonces, entender un poco esto de el sínodo, la diferencia entre sínodo, concilio y también sinodalidad. Entonces, para que podamos tener claridad en esto, mirar que sínodo es una palabra antigua, muy venerada por la tradición de la iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación, compuesta por la preposición hoy y el sustantivo odos o odos. El sin, odoi, indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Sin y odos o odón, cualquiera de los dos, pero más propiamente sin odos, sínodo. Es el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Remite, por lo tanto,
al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. De Hechos 9:2. Los discípulos del camino. En la lengua griega utilizada en la iglesia, se aplica a los discípulos de Jesús convocados en asamblea y en algunos casos en sinónimo también de la comunidad eclesial. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, escribe que la iglesia es el nombre que indica caminar juntos. La iglesia, fíjense, es el nombre que indica caminar juntos. Sínodos. Explica que la iglesia es la asamblea convocada para dar gracias y cantar alabanzas a Dios como un coro, una realidad armónica donde todo se mantiene unido, porque quienes la componen, mediante su relación recíproca y ordenada, coinciden en esa capacidad de ágape, de amor total. Y en la, de pronto, en el mismo sentir, por así decirlo, homonoia, el mismo sentir, ¿sí? Es decir, nosotros hemos de entender que la iglesia no es el lugar, no es el edificio de construcción, no es el edificio de piedra o de madera o de lo que sea, sino que la iglesia es la asamblea convocada para hacer gracias, para dar gracias, para hacer acción de gracia, Eucaristía. De tal manera que coincide al ser iglesia del ágape y del mismo sentir, ¿sí? El homonoia. Entonces, con un significado específico, desde los primeros siglos se designan con la palabra sínodo las asambleas eclesiásticas convocadas en diversos niveles, ya sea diocesano, provincial o regional, patriarcal y universal. Eran distintas llamadas, distintas maneras para discernir lo esencial de un sínodo. Era que buscaba discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo las cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales que se van presentando periódicamente. Entonces es sumamente necesario conocer el sentido de la iglesia. La iglesia es una comunidad convocada y reunida. La palabra sínodo en griego se traduce en latín como synodus o concilium. En el uso profano indica una asamblea convocada por la autoridad legítima. Si bien las raíces de sínodo y de concilio son diversas, el significado coincide. Más aún, concilio enriquece el contenido semántico de sínodo porque se relaciona con el hebreo kahal. Concilio se relaciona con el hebreo kahal, que es la asamblea convocada por Yahvé. Y con su traducción en griego, eclesía, que en el Nuevo Testamento designa la convocación escatológica del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Entonces vamos entendiendo que la nueva Kahal, Yahvé, la eclesía,
es sínodo. Es sínodo siempre. En la Iglesia Católica, la distinción en el uso de las palabras concilio y sínodo es reciente. Es decir, hoy por hoy, cuando hablamos de concilio o hablamos de sínodo, se toman como separados. No es lo mismo, pero eso es reciente. En el Vaticano II son sinónimos que designan la asamblea conciliar. Todavía hasta el Concilio Vaticano II son palabras sinónimas. Una precisión fue introducida en el Código de Derecho Canónico de 1983. En el Código de Derecho Canónico de 1983 se hizo una nueva, de pronto, acepción en el que se distingue entre concilio particular, plenario o provincial y concilio ecuménico, por una parte, y sínodo de los obispos y sínodo diocesano, por otra parte. Entonces, es allí, con el derecho canónico del 83, que se hace la distinción entre concilio y sínodo. Esto para que tengamos claridad, porque ahora cuando leemos el Concilio Vaticano II vemos que dice sínodo y concilio como sinónimos. Pero luego, en el 83, con la nueva versión del Código de Derecho Canónico, se hace ya una separación de términos. ¿Sí? Sínodo se distingue de concilio. Entonces, esto es de vital importancia, pues, conocerlo. Por otro lado, en la literatura teológica, canónica y pastoral de los últimos decenios, se ha hecho común el uso de un sustantivo acuñado recientemente también, que es sinodalidad. Es un sustantivo correlativo al adjetivo sinodal, ¿sí? Y derivado de las dos palabras sínodo. Se habla de sinodalidad como dimensión constitutiva de la iglesia o simplemente de iglesia sinodal. Este lenguaje novedoso, que requiere una atenta puntualización teológica, testimonia una adquisición que se viene madurando en la conciencia eclesial a partir del magisterio del Concilio Vaticano II y también de la experiencia vivida en las iglesias locales y en la Iglesia Universal desde el último concilio hasta el día de hoy. Es decir, ha habido una evolución, incluso en los mismos términos. Entonces, nosotros entender sínodo, sinodalidad y concilio. Entonces, hay que entender también lo que hay entre comunión, sinodalidad y colegialidad. Aunque el término y el concepto de sinodal no se encuentra explícitamente en la enseñanza del Concilio Vaticano II, se puede afirmar que la instancia de la sinodalidad se encuentra en el corazón de la obra de renovación promovida por este concilio. En efecto, la eclesiología del pueblo de Dios destaca la común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación y de sus ministerios. El concepto de comunión expresa en este contexto la sustancia profunda del misterio y de la misión de la iglesia, que tiene su fuente y su cumbre en el banquete eucarístico. El banquete eucarístico, la Eucaristía, es fuente y cumbre de la misión de la iglesia. Por eso es tan importante participar de la Eucaristía. A nosotros se nos olvida
caemos en amnesia. Y entre menos asistimos a la Eucaristía, en más amnesia caemos. Porque cuando vamos a la Eucaristía se hace anamnesis y se nos recuerda que la Eucaristía es fuente y cumbre de la misión de la Iglesia. En este concepto designa la res del sacramentum ecclesia, o sea, la cosa, res es cosa, la unión con Dios, Trinidad, y la unidad entre las personas humanas, que se realiza mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Es decir, no se puede entender una iglesia basada y centrada en la Eucaristía, en el misterio pascual, una iglesia que es convocada, que es Cajal, Yahvé, que es eclesía, que es a la vez sínodo y es sinodal, cuando sus miembros pretenden estar divididos. Es totalmente inadmisible. Es decir, es totalmente contradictorio. Porque la iglesia está basada en la comunión de sus participantes. Si no, no es iglesia de Cristo. Si no hay comunión entre los participantes, no es iglesia de Cristo. No está llevando a cabo ese camino de cuerpo de Cristo. La sinodalidad, en este contexto eclesiológico, indica la específica forma de vivir y de actuar, el modus vivendi. En este contexto, el modus vivendi et operandi de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Es decir, la asamblea no la forman las sillas de un templo. La asamblea no está limitada a la forma como se ordena el templo. La asamblea es la comunidad reunida en un templo. De ahí porque en este contexto de sinodalidad hay que entender que es una forma específica de vivir y de actuar. Es modus vivendi y modus operandi. ¿Sí? Et modus operandi. Es un modo de vida. La sinodalidad es un modo de vida de ese pueblo santo de Dios que vive en concreto, dice, no teóricamente, en concreto, su caminar juntos. En el reunirse en asamblea y en participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Entonces, creo que efectivamente este documento, que es de la Comisión Internacional, Bíblica Internacional y la Comisión Teológica Internacional, este documento quiere marcar en nosotros una claridad y una visión muy clara. La iglesia es sinodal, ese es su modo de ser y su modo de operar, y eso significa que en concreto vivimos la comunión, una comunión donde su gesto más normal es el caminar juntos. Porque si no se camina juntos, no hay comunión. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras que el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la iglesia, el concepto colegialidad precisa el significado teológico y la forma de ejercicio del ministerio de los obispos,
Los obispos viven en colegialidad, el colegio de los obispos, unidos al obispo de Roma. Es la colegialidad. La sinodalidad se vive en la iglesia como forma de vivir y de operar. Por eso la colegialidad, por lo tanto, es la forma específica en que se manifiesta y se realiza la sinodalidad eclesial en el ministerio de los obispos. Vivir la colegialidad es signo de sinodalidad. Entonces, ¿qué se vislumbra en el Concilio Vaticano II? La novedad que hubo desde el concilio. Los frutos de la renovación propiciados por el Concilio Vaticano II en la promoción de la comunión eclesial, de la colegialidad episcopal, de la conciencia y del ejercicio sinodal han sido abundantes y preciosos. Pero ciertamente aún queda mucho por hacer en la dirección trazada por el concilio. Es decir, el concilio, 64 años más o menos, ¿no? Tiene. Y es ahora que se ha retomado ese volver a la conciencia de ser sínodos y de ser una iglesia en sinodalidad. Imagínense cuántos años han pasado. Entonces, este impulso es para llevar a cabo una pertinente figura sinodal de la iglesia, aunque sea ampliamente compartido y haya experimentado formas positivas de actuación, requiere principios teológicos claros y orientaciones pastorales incisivas. Es decir, en el umbral de todo esto, de la novedad que el Papa Francisco invita a atravesar, es este elemento. En la línea trazada por el Vaticano II y recorrida por sus predecesores, él señala que la sinodalidad expresa la figura de iglesia que brota del evangelio de Jesús. Es decir, la sinodalidad en la iglesia nos lleva a lo esencial, a asumir la forma que brota del evangelio de Jesús. Y por lo tanto, que hoy está llamada a encarnarse en la historia, en una creativa fidelidad a la tradición. Creativa fidelidad. No es una fidelidad así de pronto sólida, ¿sí? No es no puede haber una fidelidad de pronto que esté así anquilosada, no, es creativa, es creativa. Entonces, en conformidad con la enseñanza de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco destaca en particular que la sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Esto es sumamente importante. Queremos entender el sentido real de la jerarquía. Obispos, presbíteros, diáconos y el Papa, ¿no? Queremos comprenderla bien. La sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado, que sobre la base de la doctrina del sensus fidei, ¿sí? De ese consenso en la fe y de ese sentir de la fe, todos los miembros de la iglesia son sujetos activos de la evangelización. Y todos los miembros de la iglesia tienen la misma dignidad. Se sigue de esto que la puesta en acción de una iglesia sinodal
es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, es descubrir con ojos nuevos tanto la misma iglesia como su vocación y misión, partiendo de la igual dignidad. Ya en otros programas hemos advertido esto, que la diferencia en la iglesia es que, bueno, no hay ni más ni menos, no hay ni mejores ni peores. Nadie es más grande que nadie, ¿sí? Sino que hay una diferencia en la ministerialidad, que es en la forma de servir. Y esa diferencia está en virtud del servicio, en la caridad, no en el poder de dominio, porque Jesús mismo enseñó, entre ustedes no puede ser así como en el mundo. Por tanto, si Aparecida 362 va a llamar a una revolución, por así decirla, dice, debe haber una fuerte conmoción en la iglesia. Esta fuerte conmoción, este terremoto que va a ubicar las cosas como deben ser, es la sinodalidad. Este llamado a la sinodalidad es la insistencia en que hemos de ser una iglesia sinodal. La sinodalidad ha de estremecer a todos y a todas en la iglesia, hasta que todo el pueblo de Dios se involucre en este llamado, en este impulso misionero. Además, la sinodalidad está en el corazón del compromiso ecuménico de los cristianos. Y aquí vamos a entrar en un detalle que es sumamente importante en este momento de la historia. Es decir, nosotros somos hijos de nuestro tiempo y no podemos cometer de pronto hacer críticas al pasado y caer en anacronismos, ¿sí? Pero sí tenemos que mirar el pasado y aprender de lo sucedido. Entonces, como en el pasado nos cerramos como iglesia, recordemos que lo que el Vaticano II va a encontrar cuando comienza una iglesia cerrada es sobre sí misma, en la autodefensiva, ¿sí? Autodefensiva y totalmente vertical. Entonces, esta iglesia a la defensiva, que está a la defensiva y totalmente vertical, clericalista, ahora es llamada a abrirse. Abrirse. Desde ese momento hacia acá, ha costado mucho que entendamos este camino del ecumenismo, la relación con otros creyentes cristianos de otras iglesias hermanas, comunidades hermanas, inclusive también de otros creyentes de otro tipo de creencia y no creyentes. Por lo tanto, encontramos en este momento de la historia este compromiso ecuménico de los cristianos, porque representa una invitación a recorrer juntos el camino hacia la comunión plena y porque ofrece, correctamente entendida, una comprensión y una experiencia de la iglesia en la que pueden encontrar lugar las legítimas diversidades en la lógica de un recíproco intercambio de dones a la luz de la verdad. Es decir, esa idea que ha habido y puede que haya, que a los hermanos de otras iglesias les cerremos las puertas, que los hermanos de otras iglesias hay que atacarlos o hay que defenderse de ellos. Todo eso tiene que caerse. Estamos llamados a un camino, a un compromiso ecuménico, donde caminamos juntos hacia la comunión plena, hacia la verdad, que es Cristo, hacia la fuente. Además, recordar
que ese compromiso ecuménico es para todos y para todas. Entonces, no podemos olvidar nuestra relación con los hermanos de otras confesiones. Aquí no es quién tiene la razón, quién tiene la verdad, sino vivir la sinodalidad en esa comunión, en el respeto recíproco y en buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Por esa razón es necesario que hoy por hoy nosotros tratemos de mirar este compromiso ecuménico de la iglesia con mucha seriedad. Es decir, abrirnos al querer de Dios, que nos ha dicho que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entre más caminamos en la comunión, entre más nos relacionamos hermanadamente con los demás, más mostramos el rostro de Dios en nosotros. El rostro que mostró Cristo en la acogida, en el respeto. Recuerden cuando le dicen a Jesús que detrás venía uno que estaba curando enfermos y echando demonios en su nombre, y dice los discípulos, se lo hemos impedido, se lo hemos prohibido. Jesús dice, no se lo prohíba, porque o están conmigo o están contra mí, y el que está conmigo no puede estar contra mí. Entonces es algo muy simple. Puede haber distintas creencias, pero si nos centramos en Cristo, hay un solo camino, hay una sola verdad y una sola vida, que es la que Él ofrece. Por lo tanto, hemos de ver en este día este camino de sinodalidad, la enseñanza que nos hace hoy y la invitación que nos da para abrazar esta propuesta esencial de la iglesia y en iglesia, la propuesta de la sinodalidad. Cuando hablemos de sinodalidad, recordemos sínodos, sínodo, caminar juntos en el mismo camino, caminar hacia la misma dirección, en la misma dirección. Recordar todo esto. Una iglesia en sinodalidad o una iglesia sinodal es aquella que camina en la misma dirección, centrada en la comunión. No una iglesia que está autodefendiéndose o atacando. El camino de la iglesia no es atacar a los demás. No es pretender enrostrar al otro que está equivocado y yo tengo la razón. Es caminar juntos desde el amor en esa comunión. Y miren que hay algo importante hacia esto que le decía en días pasados a el clero, y es que el principio de la sinodalidad es el amor. Y ese principio del amor está en el encuentro con Jesucristo vivo. Quien se encuentra con Jesucristo se encuentra con la alegría del amor. Y es en esta alegría del amor, en este Evangelii Gaudium, ¿sí?, en la alegría del amor, es en que podemos nosotros caminar juntos. Porque la fuerza que nos empujará será la fuerza del amor, la fuerza del espíritu del amor. Por eso es tan necesario que nosotros nos abramos a ese encuentro real con Jesús. Ese encuentro real con Jesús, dejando a un lado nuestras formas de creer que hemos llevado, que hemos traído, que hemos abrazado, y preguntarnos, ¿será cierto que mi forma de creer actual es la más clara forma de creer? Segundo, si mi forma de creer es la mejor forma de creer y es la más real forma de creer, entonces mi vida debe estar en la realidad. Y no hay mayor realidad que el amor, Dios.
Él es la única realidad. Por lo tanto, si yo estoy siguiendo el camino, la vida real, la creencia, estoy creyendo realmente, mi vida debe estar en sintonía con la de Dios. Y si está en sintonía con la de Dios, está en vibración con Él. Está en sintonía con el amor. Por lo tanto, mi vida ha de ser de amor. En la forma de ver, en la forma de tratar, en la forma de ser. Y miren que esto le ha pasado a mucha gente, incluso a este pues gran hombre de la evangelización, a San Pablo. San Pablo creía estar sirviendo a Yahvé. Creía estar haciendo lo correcto, defendiendo a Dios y defendiendo su religión. Y por eso persigue a esos judíos que creen en Yeshua, en el Mesías, y va persiguiendo incluso también paganos que han creído en Yeshua. Y cuando se le aparece el Señor y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le está diciendo, tú te has equivocado totalmente, no sabes nada. Has querido actuar a favor de Dios persiguiendo a los cristianos, por así decirlo. Pero persiguiéndolos a ellos, me has perseguido a mí. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos creyendo correctamente. La forma de darme cuenta de que estoy creyendo de manera correcta está en los frutos. Los frutos del Espíritu de Gálatas capítulo 5. Alegría, amor, bondad, magnanimidad, ternura, perdón, justicia. Todo eso que lleva el corazón de amor. Cuando mi vida está en la alegría, en la paz, en el amor, en la justicia, en el dominio propio, en la ternura, en el perdón, en la misericordia. Cuando mi vida se desarrolla relacionalmente así, es indicativo que yo estoy haciendo un camino de fe auténtica, que mi fe es real, es una forma de creer auténtica, estoy vibrando con Dios. Y en la manera de vivir propia, estoy mostrando a Dios. Realmente estoy mostrando a Dios a través de mi vida. Estoy mostrando a Dios a través de mis relaciones. Estoy mostrando a Dios en mi forma de ver a los demás, de comprender a los demás, de no juzgar, de no condenar, de no presuponer, de no tomar nada a título personal, sino entender que solo hay dos formas de vivir. O la gente o vivimos dando amor, porque nos hemos encontrado con la alegría del amor, o vivimos clamando amor, porque no hemos encontrado la alegría del amor. No hemos encontrado realmente al Cristo vivo. Entonces, este elemento de la sinodalidad es un camino de estremecimiento para la iglesia. Porque muchas veces creemos que estamos bien. Creemos que estamos bien. Que así como lo estamos haciendo está bien. Fíjense, y que yo estoy haciendo bien mi forma religiosa. Y que yo estoy agradando a Dios en la forma. Dios no necesita que le agrademos para amarnos. A veces ni los padres humanos necesitan que los hijos le agraden para amarlos. Los aman como son. Mucho más Dios, que es lo que Jesús dice, cuanto más el Padre Celestial dará a sus hijos el Espíritu Santo. Si ustedes siendo malos no le dan cosas malas a sus hijos. Es decir, tenemos que emprender desde esta propuesta de sinodalidad que tiene como base la vuelta a Jesús, el volver a Jesús. Tenemos que emprender un camino nuevo de fe. Y esto no tiene que espantar. Eso se llama conversión. Conversión personal, conversión estructural, conversión pastoral, conversión eclesial. Es decir,
yo he creído que estoy creyendo correctamente, pero los frutos han sido persecución, han sido juicio a los demás. Entonces, esto me está indicando que realmente no estoy creyendo como es adecuadamente. Porque si creyera adecuadamente, si creyera correctamente, no estaría persiguiendo a Jesús en mis hermanos. No estaría juzgando a Jesús en mis hermanos. No estaría traicionando a Jesús en mis hermanos. ¿Ve? Entonces, este camino es fenomenal. Por eso dice que el sínodo es un kairos, igual como se dice de la asamblea. Es un kairos, un tiempo de Dios para encontrar el camino verdadero, que es muy simple. Es sínodos, es caminar juntos en una misma dirección, en comunión, bajo la fuerza del amor mismo de Dios. Es así como podemos emprender este dinamismo de sinodalidad y el dinamismo para realizar un sínodo sobre la sinodalidad. Porque si no es así, entonces, bueno, como yo soy de el grupo de lectores, o como yo soy del grupo de pastoral social, eso de la sinodalidad no me suena, así que eso no me llama la atención. Y miren que en la actual forma que está llevando a cabo el tema de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, donde solamente 70,000 personas participaron en todo el continente. Solo 70,000 personas. Y si bien es cierto, había pandemia y todo lo demás, eso limita. También hay otros factores que limitaron. Y uno de los factores es el desconocimiento de muchas personas sobre el sentido más propio de esa asamblea. Y puede pasar lo mismo con este sínodo. Cuando a una persona le dice a uno de una diócesis X, si es una persona ordenada para el camino presbiteral, me dice, es que yo no sé por qué tanta bulla con esa asamblea. Si lo que hay que tratar son los problemas reales de la comunidad y de la parroquia. O sea, como si la asamblea fuera un punto en el aire para entretener a la comunidad mientras que el mundo está transcurriendo. No, eso no es así. La asamblea precisamente es retomar la vida de esta iglesia y del mundo y ver por dónde tenemos que ir para anunciar a Cristo y volver a Jesús. De igual manera, el sínodo es un camino que toda la iglesia debemos recorrer si queremos responder al querer de Dios para el tercer milenio, porque así comienza. El querer de Dios para el tercer milenio es caminar en la sinodalidad. No es que la iglesia funciona así, pero nosotros acá distinto en la iglesia. La iglesia tiene un proyecto, pero nosotros tenemos nuestro proyecto. Eso no es comunión. Eso no es comunión. La comunión es caminar juntos en una misma dirección. Y aquí yo le decía a los presbíteros también, hermanos, y al obispo que estaba en la reunión, que tenemos una ventaja que es el proyecto diocesano de renovación y evangelización. Ese proyecto se hizo entre el Espíritu Santo y nosotros. Por lo tanto, si estamos en sinodalidad y en comunión, todos debemos ir caminando en la misma dirección del proyecto. Si en la comunidad tenemos el proyecto, pero yo sigo otro camino porque yo no sigo ese proyecto, entonces no estoy en sinodalidad y puedo hacer lo que sea, saltar, brincar, lo que sea, y no tendré la paz que viene de la comunión con los demás. No tendré la paz interior que viene de la comunión con los demás, que es comunión con Cristo, puesto que somos su cuerpo. Esto es sumamente importante. La asamblea, primera asamblea eclesial y el sínodo, lo decía ese día, no es una cuestión de José Luis Lacunza, obispo, o de Rory Gutiérrez, presbítero, no. Es una cuestión de la iglesia y que todos hemos de ir por ese camino, todos sin excepción, porque hacerme a un lado
del camino de la sinodalidad es dejar de un lado a la misma iglesia y decir, yo no camino en iglesia, yo camino separado, diabólicamente, diabolos, dividido. Por eso caminar en un sentido que no es ese camino de la iglesia, que es volver a Jesús para vivir la sinodalidad, no optar por ese camino es seguir un camino diabólico, dividido del querer de Dios en este siglo. Por lo tanto, pues tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender y a ver la verdad para no equivocarnos y creyendo estar haciendo lo correcto como Pablo, lo que estoy haciendo es persiguiendo a los hermanos. Es decir, estoy viendo una manera de fe, una manera religiosa que no me está llevando a la realización en el amor, en la ternura, en la compasión, en la alegría. Bien, entonces vamos a dejarlo allí para comenzar el momento de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, si hay algo que aportar, algo que decir, pues dejamos espacio abierto para que podamos realizar. A ver. Saludos, padres y hermanos. Saludos. Solamente quería mencionar algo que usted dijo casi al principio, y es que solemos caer en amnesia, y mientras más inasistimos, sobre todo la Eucaristía, más olvidamos quiénes somos y no somos conscientes de ese hecho. Y veía yo que eso es tan cierto porque día a día se nos presentan tantas dificultades o problemas o cosas sorpresivas. Y si uno no está en ese constante vivenciar la palabra de Dios, sobre todo a través de la Eucaristía, olvidamos lo que somos, nos olvidamos, o sea, no estamos conscientes realmente de que somos hijos amados de Dios, de que estamos en Dios, sobre todo esa parte de que siempre estamos en Dios. Y realmente, pues eso que dijo me llamó mucho la atención porque es muy cierto y eso era lo que quería mencionar. Muy bien, gracias, Anet. Recuerden que, o recordemos que la vida del cristiano es un círculo virtuoso que consiste en el misterio. El misterio es el misterio trinitario, el misterio pascual dentro del misterio trinitario, y ese misterio es lo que creemos. Nosotros creemos en el misterio trinitario, que es misterio de amor. Tanto así que decimos que de la contemplación del Padre y el Hijo, entonces procede el Espíritu Santo. Del misterio de la contemplación de ellos procede el amor mismo. Entonces, ese misterio de amor es el misterio que creemos. Lex credendi. La lex credendi o la ley de lo que creo. Eso que creo es lo que celebro. Lex orandi. Algunos dicen celebrandi, pero es lex orandi. Lo que yo creo es lo que celebro en la Eucaristía. En la Eucaristía, de forma visible, se muestra el amor infinito de Dios. Se nos recuerda el anamnesis, se nos recuerda que el amor se hace presente en nosotros para recordarnos que somos amor. Y viene la tercera parte, que es la lex vivendi, la ley de la vida, que no es más que poner en práctica lo que creo y lo que celebro. ¿Qué es lo que creo? El amor. ¿Qué es lo que celebro? El amor. ¿Y qué es lo que debe vivir? El amor. Cuando yo rompo ese círculo virtuoso y quito la celebración, ¿qué sucede? Lo que dice tú, uno va olvidando cada vez más quién soy y para qué estoy aquí. La Eucaristía continua nos tiene que recordar. Por eso decía San Alberto Hurtado, que tantas veces lo he citado.
Para mí, la Eucaristía es mi vida. Para mí, la Eucaristía es mi vida. Es decir, si la Eucaristía es amor de Dios entregado, está diciendo, para mí, la Eucaristía, el amor entregado es mi vida. Dice, y mi vida, una Eucaristía continuada. Es decir, mi vida es amor continuado, amor entregado. Por eso es que cuando una persona deja de ir a la Eucaristía y sigue dejando de ir, cada vez más va a encontrar más obstáculos en su ego para volver a asistir. Cada vez más. ¿Por qué? Porque la idea es que en la Eucaristía estemos atentos, participando y recordemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? El amor. Dios es amor, nosotros somos amor. ¿Y para qué todo esto? Para amar. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Si no, entonces culminamos con una oración a ver si alguien pues hace la oración final. Padre, yo quería aportar algo que se me vino a la mente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hace una semana a mí se me quedó mucho una frase que la anoté y la tengo allí, la releo, que la sinodalidad es lo que la iglesia, pues, o lo que se quiere para, lo que se quiere para el camino de nosotros los cristianos. Entonces, ver la profundidad de esto hoy en lo que el conocimiento que usted nos comparte, definitivamente siento que la Eucaristía es fundamental y pedirle siempre a Dios, obviamente, mediante el Espíritu Santo, poder ir en pro de eso, pues en vía de eso, que es lo que uno anhela, pues querer hacer las cosas bien y no como usted indica de que muchas veces creemos estar haciendo las cosas bien, creemos estar en el camino y en realidad el ego a veces nos hace caer en cosas que si bien es cierto no son, eh, diría yo que intencionales, pues definitivamente nos tenemos que reforzar espiritualmente para poder poco a poco ir pues en ese camino, ¿no? Hacia el amor como usted indica. Eso era pues todo lo que quería compartir. Muy bien, exactamente, muchas gracias. Exactamente, necesitamos ir por ese camino de amor, ese camino de sinodalidad, si queremos vivir realmente como cristianos católicos, universales. Bien, entonces terminamos. ¿Quién hace la oración? A ver si alguien que no haya participado. A ver si el diácono termina, pues. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas en esta noche de seguir creciendo en este espíritu de amor que nos invita a tener una conciencia de sinodalidad. Te pedimos, Señor, que todos los que hemos participado en este momento, en este encuentro, también igual los que vayan a escuchar la retransmisión, te pedimos, Señor, para que nos des la sabiduría y la gracia de entender, Señor, que esto es un kairos, es un tiempo especial en el que cada uno de nosotros se vuelve protagonista de esa historia de amor que se va haciendo entre tu voluntad y el caminar y el peregrinar de tu iglesia aquí en la tierra, unida a la iglesia celeste, siendo todos unos en un mismo espíritu, en una misma voluntad. Que, Señor, seamos capaces de abrirnos a tu voluntad, abrirnos a tu sabiduría, que esta nueva teología, que esta nueva visión, que quizás, Señor, la vemos nueva porque los elementos suenan nuevos a nuestra mente o a nuestro interior, pero siempre ha sido tu clamor desde que decidiste revelar al hombre tu misterio de amor, tu misterio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, con tu Hijo Jesucristo. Y quizás de repente en muchos momentos creemos que es una novedad, porque no lo hemos escuchado, quizás no lo hemos comprendido, o muchas veces desconocemos los documentos de tu iglesia,
en los cuales has iluminado a grandes hombres y mujeres, que a través de ellos has revelado tu amor y tu conocimiento. Te pedimos, Señor, que esta novedad la abracemos, la acojamos con el amor, con la mayor disponibilidad posible de nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.